a los que buscan a Dios en el silencio de las aguas, a los que aún creen que el misterio no ha dicho su última palabra. En el principio, antes de que los hombres comprendieran el peso de sus días y el rumor de sus ríos, hubo un instante en el que el cielo decidió hablar a través del barro y de la corriente. No habló con palabras, ni con fuego, ni con relámpagos. Habló con una imagen pequeña, rota, oscura, una figura que emergió desde el fondo de las aguas del Paraíba del Sur, como si el mismo corazón del Brasil hubiera querido recordar su origen en la unión entre el dolor y la esperanza. Era el año 1717, y el mundo aún respiraba la lentitud de los siglos. Los caminos eran de tierra, los hombres de fe caminaban descalzos, y los días se extendían bajo el sol de un país que todavía no sabía que un día sería llamado la tierra de María. En las riberas del río 3 pescadores, hombres sencillos pobres, olvidados por el ruido de los poderosos, lanzaban sus redes una y otra vez en busca de peces para la mesa de un banquete que se preparaba en honor a un viajero importante. Pero el río estaba mudo. Las aguas, cansadas y turbias, parecían negarse a entregar sus criaturas. Los hombres rezaban en silencio, mirándose entre sí, con la certeza de que no habría nada que ofrecer. En aquel tiempo, el fracaso era un peso sagrado. Anse cargaba sin protesta, se ofrecía como ofrenda, hasta que uno de ellos, llamado Domingos, sintió en la cuerda un leve tirón. No era el peso de un pez, ni el movimiento de una corriente viva. Era algo distinto, denso, inmóvil. Al sacar la red, el hombre quedó en silencio. Allí, entre los hilos húmedos, reposaba el cuerpo sin cabeza de una pequeña imagen de terracota, oscura como la noche del alma, leve como un fragmento del destino. El aire se detuvo. Nadie habló. Con una mezcla de respeto y desconcierto, volvieron a lanzar la red. La segunda vez, el tirón fue aún más claro, y al sacar la cuerda, apareció la cabeza que faltaba. La imagen estaba completa. Aquel momento no fue un hallazgo, sino una revelación, porque algo invisible había decidido mostrarse a través de lo simple. Los hombres no sabían explicarlo, pero sabían que habían sido testigos de algo que no pertenecía a la tierra ni al río. La figura, una virgen morena, parecía guardar en su rostro una tristeza dulce, una mirada que atravesaba los siglos por venir. La llevaron con cuidado, envuelta en un paño, como si temieran quebrar el hilo invisible que unía su hallazgo con el cielo. Y entonces, como si el milagro necesitara un signo tangible, las aguas comenzaron a agitarse. Las redes, antes vacías, se llenaron de peces, una abundancia tan grande que sus barcas casi se hundieron. El milagro había comenzado. Aquel día, el río fue testigo de un pacto. En las aguas del Paraíba se selló un misterio que no solo pertenecería a los 3 hombres, sino a toda una nación. Una alianza entre el dolor y la esperanza, entre la pobreza y la gloria. Con el paso de los días, la pequeña imagen fue colocada en la casa de uno de los pescadores. Allí, sobre una sencilla repisa de madera, comenzó a recibir la visita de vecinos curiosos. Nadie entendía por qué aquella figura despertaba una calma tan profunda. Su color oscuro, lejos de parecer una mancha, parecía absorber la luz y transformarla en ternura. Las mujeres del pueblo rezaban ante ella. Los enfermos se acercaban, buscando consuelo. Los niños jugaban cerca, sin saber que estaban creciendo bajo la mirada de algo eterno. En el silencio de aquellas noches, la llama de las velas temblaba, como si respondiera a una respiración invisible. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron años, y la voz del milagro se extendió. Aparecida, así comenzaron a llamarla, porque había aparecido. Empezó a ser más que una imagen. Era un rostro que los pobres reconocían como suyo. Una madre que entendía el dolor del hambre, del cansancio, del anonamato. En su piel morena, el pueblo vio el reflejo de su propia historia. No hubo decreto, ni coro, ni ceremonia que la proclamara. Fue el corazón de los humildes quien la coronó primero. Allí, en los caminos polvorientos del interior, el Brasil naciente encontró su reina, no entre los tronos de oro, sino en el barro rescatado del río. Canaltimpó. Los milagros se multiplicaron. Un esclavo encadenado rezó ante ella, y las cadenas
se rompieron sin fuerza humana. Una madre trajo a su hijo moribundo y lo vio sanar. Los campesinos, al ver las lluvias llegar tras su súplica, comprendieron que el cielo escuchaba a través de aquella imagen. Los caminos que llevaban a su pequeña capilla se llenaron de huellas. Hombres, mujeres y niños caminaban durante días, llevando flores, promesas y lágrimas. En cada paso, el eco de sus pies parecía repetir el mismo canto silencioso. Ella está con nosotros en la devoción. Creció como crecen las cosas que nacen, del alma sin cálculo, sin estructura, sin permiso. La imagen, ahora vestida con un manto azul oscuro y coronada con un pequeño resplandor dorado, fue trasladada a un lugar más grande, pero su esencia siguió siendo la misma Jingo. La presencia del misterio entre los pobres. El tiempo, con su lenta caricia, fue transformando la historia en símbolo, y el símbolo, en fe. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito, se convirtió en el corazón espiritual de una nación, y aunque los siglos quisieran cubrirla con protocolos, templos y muros de piedra, la esencia de Aparecida permaneció intacta. Una madre que se hace pequeña, para que su pueblo sienta que no está solo. Era como si cada vela encendida ante ella se uniera a las otras, formando un océano de luz que cruzaba generaciones. Cada plegaria era una corriente de agua, y el río del milagro seguía fluyendo, invisible, a través de los corazones. En el rostro sereno de la Virgen, el tiempo parecía detenerse. No había en su mirada la severidad de las reinas, ni el brillo distante de los ídolos. Había una ternura antigua, un perdón que no exigía nada, una promesa silenciosa, porque Aparecida no vino a conquistar, sino a recordar a un pueblo que su destino no está en la riqueza, sino en la fe, que la grandeza no nace del poder, sino de la humildad, que incluso lo pequeño puede contener lo eterno. Y así, entre procesiones y rezos, la imagen comenzó a ser llevada de un lugar a otro. Los caminos se llenaban de cánticos y lágrimas. El aire olía a incienso y a tierra mojada. En cada paso, la gente sentía que no caminaba sola. Algo invisible los acompañaba. Una presencia que respiraba en las flores, en los cantos, en el viento. Los siglos avanzaron, y con ellos, las ciudades crecieron. Las luces reemplazaron a las estrellas, y los hombres se olvidaron de escuchar el río. Pero Aparecida siguió allí, en el corazón de un pueblo que, incluso en su modernidad, no dejó de mirar hacia lo alto cuando necesitaba esperanza. A medida que el Brasil se extendía entre selvas, montañas y caminos de polvo, la fe en Aparecida viajaba con sus hijos. No había rincón del país donde su nombre no fuera pronunciado con respeto y ternura. Los trabajadores del café la llevaban en pequeños medallones al cuello. Los esclavos liberados la invocaban como símbolo de dignidad. Los soldados en el campo la invocaban antes de partir, y las madres la nombraban antes de dormir. Aparecida se volvió el rostro invisible que acompañaba a una nación en construcción. Mientras las ciudades nacían y los imperios caían, ella permanecía, inmóvil y eterna, como el pulso silencioso que une lo divino con lo humano. El santuario comenzó a elevarse. Primero fue una capilla sencilla, levantada con manos humildes, luego una iglesia mayor, hasta que, con el tiempo, se alzó la gran basílica, una de las más vastas del mundo. Pero aún entre los muros de piedra y los vitrales de colores, la presencia de Aparecida seguía teniendo el perfume de las aguas del río. En aquel templo inmenso, la gente llegaba desde todos los rincones. Los peregrinos subían las escalinatas como quien asciende hacia un misterio. Algunos lo hacían descalzos, otros de rodillas y otros simplemente con el alma en silencio. Allí, ante la pequeña imagen morena, el ruido del mundo se detenía. Las lágrimas no pedían permiso para caer. No había distinción de rostros ni de colors, ni de origines. Los pobres se arrodillaban junto a los ricos, los enfermos junto a los sanos, los niños junto a los ancianos, porque ante Aparecida no existían jerarquías. Todos eran hijos de la misma madre, y en el murmullo de las oraciones, el eco de un país entero parecía reconocerse. No era solo una devoción, era la identidad espiritual de una tierra que había aprendido a sobrevivir al dolor, abrazando la esperanza. Aparecida no hablaba, nunca, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. En él, cada persona escuchaba lo que su corazón necesitaba oír.
Algunos sentían consuelo, otros un llamado a cambiar. Había quien veía en sus ojos oscuros un espejo del alma. Y así, en el silencio, ella seguía obrando milagros invisibles, en reconciliaciones, perdones, despertares. El día de su coronación llegó como una aurora, largamente esperada. Era el año de 1904 cuando, por decreto del Papa y clamor del pueblo, Nuestra Señora Aparecida fue oficialmente coronada como reina y patrona del Brasil. El acto no fue solo religioso, fue casi cósmico. En aquel momento, el cielo y la tierra parecieron reconocerse. Las campanas sonaron con una fuerza que superaba al bronce, sonaban en los corazones. Los peregrinos, entre lágrimas, comprendieron que el milagro de las aguas había alcanzado su plenitud. Aparecida ya no era solo una imagen rescatada del río, era el alma misma de un pueblo, una reina sin trono, una soberana sin ejército, una madre que gobernaba no con poder sino con ternura. Y sin embargo, su historia no terminó allí, porque los milagros no son eventos que mueren en el pasado, son semillas que germinan en el tiempo. Cada generación volvió a ella con su propia carga, los que buscaban consuelo, los que pedían trabajo, los que lloraban la ausencia de un hijo, los que agradecían un amor, y ella, silenciosa, seguía presente. Los peregrinos contaban que a veces, en la penumbra del santuario, las velas parecían danzar solas, que las sombras del altar tenían la forma de un manto extendido, que el aire olía a flores que nadie había traído. Los científicos hablaban de su gestión, los fieles, de milagro, pero para quienes creían, la diferencia no importaba. Lo real era la fe que movía el corazón. Con el paso del tiempo, la imagen fue restaurada, protegida, venerada. En 1978, un acto de profanación intentó destruirla. Un hombre, cegado por la oscuridad interior, la rompió en pedazos, pero el pueblo respondió con amor. Fragmento a fragmento, la imagen fue reconstruida con paciencia y devoción, y volvió a su altar. Aquel suceso se convirtió en un símbolo. Ni el fuego ni la furia pueden apagar lo que nace del alma de un pueblo. Desde entonces, cada grieta, invisible en su superficie, recuerda que el dolor no destruye la fe, la purifica. En los días de fiesta, el santuario se cubre de cantos y colores. Millones de personas se reúnen, llevando flores, velas, promesas. Y aunque los tiempos cambien, el mensaje sigue siendo el mismo. Ney. Hay una madre que escucha, una presencia que acompaña. Al caer la tarde, cuando el sol se hunde detrás de las montañas y el cielo se torna azul profundo, las luces del templo se encienden como estrellas humanas. Y desde lo alto, parece que todo el Brasil, con sus selvas, sus ciudades, sus ríos y su historia, se inclina un instante ante ella. Porque Aparecida no es solo un nombre, es una voz que une, una memoria que sostiene, una esperanza que renace. A veces, en el rumor del viento o en el fluir del agua, parece escucharse aún el eco de aquel primer milagro, el sonido de las redes levantando del río, no un pez, sino una promesa. Y así, el misterio continúa. Cada peregrino que llega, cada lágrima que cae, cada mirada que se eleva hacia su imagen, son nuevas apariciones del mismo milagro. Porque Aparecida no dejó de aparecer, aparece en cada corazón que decide creer. En el silencio de su rostro, el pueblo siente la eternidad. Y aunque el mundo cambie, aunque el ruido de las ciudades intente ahogar las oraciones, siempre habrá una voz que susurra desde las aguas: no estás solo, yo estoy aquí. Esa es la verdadera corona de la reina del Brasil, no la de oro ni la de piedras preciosas, sino la que se teje con millones de oraciones invisibles, con el hilo dorado del amor y la fe. Aparecida es el río y la orilla, es el pasado que no muere y el futuro que no termina de llegar. Su historia es la del alma humana que, una y otra vez, busca en la oscuridad una chispa de luz. Y cuando el peregrino se aleja del santuario, con el corazón ligero y la mirada hacia el horizonte, el milagro se repite, porque el verdadero templo no está en la colina, sino en el interior del creyente. El río sigue fluyendo, las aguas siguen hablando, y en su corriente eterna,
La pequeña imagen morena continúa resplandeciendo, como una lámpara encendida en la noche de los siglos.